Hola, soy Carlos Alberto Merchán Basabe, profesor de planta de la Universidad Pedagógica Nacional en el programa de Diseño Tecnológico y en la especialización y maestría en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación. Les doy nuevamente la bienvenida a este cuarto y último módulo sobre formación por competencias, en donde trabajaremos el tema de las estrategias didácticas y el diseño de las estructuras de actividades para la promoción de las competencias de formación. Entonces, arrancamos con este módulo. Entonces, espero que al final tengan los elementos suficientes para diseñar una actividad que promueva las competencias escolares en su área y que reconozca los elementos de competencias que hemos hablado. Vamos a arrancar con la presentación. Listo. Esta parte trata sobre las estrategias didácticas. Para eso les voy a proponer el modelo FEA, un modelo que hemos venido trabajando en el Grupo de Investigación Episteme de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre el cual vamos a presentar los argumentos generales de estas estrategias. Al finalizar el módulo, pues usted será capaz de diseñar estas actividades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias de formación. Lo anterior se hará evidente si usted es capaz de explicar cómo se estructuran esas actividades y cómo estas actividades promueven el desarrollo de las competencias. Bien, Eugenio Astigarraga plantea que las competencias acontecen en un proceso, dado que son parte de las capacidades humanas. Entonces, y que se desarrollan en procesos educativos, la competencia tiene que hacerse consciente, porque la primera condición del ser humano es tener una competencia inconsciente, es decir, tenerla allí en estado de potencia, sin su desarrollo, y aunque estemos en procesos educativos de formación, a veces no somos conscientes de la necesidad de desarrollar la competencia, por lo tanto, esta no se genera. En ese sentido, Eugenio plantea que las competencias se hacen de carácter inconsciente. Cuando la persona sabe por qué es importante, y esto lo hace el profesor a través de la declaración de la intencionalidad educativa en la clase, el estudiante entonces reconoce su incompetencia, se hace consciente de esa incompetencia, es decir, que no tiene los dominios para poder procesarlas y entra a ser partícipe activo del proceso de construcción de conocimiento de tal manera que se hace consciente de la competencia. Al hacerse consciente de la competencia, por supuesto, durante las actividades de aprendizaje, el estudiante va construyendo ese saber de tal forma que va demostrándose a sí mismo el dominio de la competencia. Cuando la competencia se emplea en repetidas ocasiones y en repetidos contextos, en diversos contextos, la competencia se automatiza, que es el término que utilizan las investigaciones cognitivas. Se automatiza o se convierte en hábito, como lo llaman los conductistas, a tal modo en que los recursos cognitivos y recursos físicos destinados a una actividad se hacen de carácter inconsciente, de tal manera que la competencia ya no es necesario pensarla. Entonces, para un ejemplo, un niño no sabe amarrarse los zapatos y no sabe por qué es importante amarrarse los zapatos. Entonces está en la competencia inconsciente, en la incompetencia inconsciente. Cuando el niño corre y se cae porque pisa los cordones de los zapatos, entiende que es necesario, pero no sabe cómo amarrarse los zapatos, entonces se hace consciente de su incompetencia, motivo por el cual empieza a pedir que le enseñen o a practicar el uso del amarrado, y en este caso entonces se hace consciente de la competencia, la desarrolla, la genera y empieza a amarrar todo lo que encuentra. En ese proceso de amarrarse, él logra ser competente, lo usa a tal punto, amarra de todo, amarra todos los lugares, amarra todos los zapatos, amarra un montón de cosas y ya no tiene que destinar recursos cognitivos, es decir, mirar cómo amarrarse ni sensoriales para poder hacer esta actividad, entonces ya es inconsciente la competencia y es el proceso. ¿Listo? De ese modo, nuestros estudiantes no saben en este momento que son carentes de la competencia,
inconscientes de la incompetencia, hay que hacerlos conscientes de la competencia y procurar que ellos automaticen la competencia. Bien, la estrategia que queremos proponerles este modelo FEA, esta estrategia la hemos investigado ya en diferentes estudios en relación al impacto que tiene en el desarrollo del conocimiento, y entonces esta estructura plantea tres cosas. La primera es que el conocimiento disciplinar se mueve generalmente en un marco teórico representacional simbólico o teoría que estaría aquí al lado izquierdo de la pantalla, y ese componente teórico representacional pues trae todos los conocimientos declarativos, conceptos, ¿sí? Y por el otro lado están el conocimiento práctico, productivo, procedimental, al que le llamamos procedimientos, y entonces la disciplina se mueve en esos dos campos. ¿Listo? Para Lev Vygotsky es importante desarrollar 4 procesos de aprendizaje en esos contextos históricos, sociales y culturales, y deben ser favorecidos a través de la mediación pedagógica. Esos 4 procesos son vivenciar, elaborar, internalizar y transferir. Vivenciar está asociado a la práctica, a la actividad práctica del hombre en el mundo. Elaborar a la derivación de nociones conceptuales y categorías conceptuales de esa práctica, ¿cierto? Y la internalización en la incorporación de esos elementos al esquema mental de actividad, y finalmente la transferencia a los escenarios de solución de problemas en diversos contextos. En este orden de ideas, entendemos por qué Vygotsky dice que el conocimiento viene de afuera hacia adentro. Bien. El tercer elemento tiene que ver con los vértices que ustedes ven acá: fundamentar, ejercitar y aplicar. Fundamentar, que es la acción de aseguramiento del aprendizaje, que está asociado más a la práctica, es el momento declarativo en donde el estudiante lee textos, el maestro hace cátedras magistrales como esta, entonces el estudiante adquiere la teoría. La ejercitación es el momento del escenario de práctica, de ensayo y error, de la repetición del algoritmo, en donde el estudiante se apropia de las reglas de acción y de los esquemas y operaciones, de los principios, conceptos y categorías que rigen una actividad. Por eso está más cerca a lo procedimental. Y la aplicación es el escenario de transferencia, está asociado a la solución de problemas, es el lugar donde se plantean los problemas o las situaciones del contexto real. En este sentido, tendríamos un estudiante, ¿sí?, que podría recibir clase a través de alguna de estas 6 estrategias didácticas. La escuela generalmente empieza con fundamentar, ejercitar y aplicar, que es el modelo, por eso lo hemos denominado modelo FEA, porque es la ruta didáctica más común. Fundamentar, entonces le damos la teoría al estudiante inicialmente, después le ponemos ejercicios y finalmente problemas. Pero podemos hacer variantes como, por ejemplo, ejercitar, fundamentar y aplicar, es decir, colocarlos a hacer una actividad en donde deben procurar resolver la situación como ensayo y error, danzar la teoría y finalmente colocar un problema de aplicación. O podemos partir del planteamiento de un problema, aplicación, ir a la fundamentación, a la ejercitación, o ir a la aplicación, a la ejercitación, fundamentación. Entonces tenemos 6 posibles rutas didácticas para hacer clase. En este sentido es importante reconocer que la escuela da esas posibilidades. Sin embargo, a veces nos quedamos exclusivamente en la fundamentación sin pasar a ejercitación ni a solución de problemas, o a veces hacemos solo la ejercitación sin pasar a ninguna de las otras dos, ¿sí? El planteamiento de la ciencia cognitiva, en donde se inscribe el constructivismo, el aprendizaje verbal significativo, la pedagogía conceptual, plantea que una de las rutas más adecuadas es la del planteamiento de problemas, o sea, a partir de aquí de los problemas, porque es muy cercano a la vida cotidiana y es muy cercano a las acciones que hacemos en el mundo como tal. Entonces, tener un problema y a partir de allí el estudiante, por su propia cuenta, podrá ir a la fundamentación, si le hace falta teoría, o a la ejercitación, si le hacen falta métodos para resolver el problema. En nuestras investigaciones hemos encontrado que la ruta aplicar, ejercitar, fundamentar genera más o menos un 80% de aprendizaje más que lo hacen las demás rutas, siendo la de menos resultados justamente la del modelo FEA, por eso lo llamamos FEA.
Entonces, este genera unos resultados menores. En una proporción de 1 a 10, un estudiante que hace aplicación, ejercitación, fundamentación tendría 8 puntos, mientras que un estudiante que hace FEA tendría más o menos 2 puntos. Es más o menos el esquema. ¿Por qué se da eso? Para nosotros, desde el punto de vista de la investigación, creemos que en los contextos de aplicación, el estudiante, ¿sí? El estudiante que se plantea un problema no tiene las respuestas, por lo tanto, debe ir a buscar la solución en los escenarios de ejercitación. Entonces ya va con respuestas, ¿sí? Con algunas preguntas, perdón, y encuentra las respuestas. Entonces cuando llega a la construcción teórica es capaz de dar cuenta qué fue lo que pasó. Mientras que el estudiante que recibe la teoría, cuando llega a la ejercitación, vuelve y encuentra una serie de preguntas que la teoría no es capaz de responder, por lo tanto tiene que devolverse. Entonces además el modelo demuestra que la ruta fundamental ejercitar aplicar es más costosa en términos del tiempo, la eficiencia y la eficacia del aprendizaje, que es lo que resultaría la ruta aplicar ejercitar fundamental. Desde ya los invito a probar algunas de las estrategias y evaluar los impactos en el aprendizaje de las poblaciones. También es cierto, tenemos estudiantes que les gustan más la ruta de fundamentar, ejercitar, aplicar, porque es la tradicional, a otros que se les planteen problemas ejercitar y fundamentar, o ejercitar, fundamentar y aplicar. Hay áreas escolares que se identifican con esas rutas. Los invito a identificarlas. Y en el último elemento que se asocia entonces de manera categórica a esto y son las relaciones. Entonces, fundamentar y ejercitar invita al desarrollo de procesos de aprendizaje. Los contenidos de aprendizaje estarían asociados a la acción de aplicar y ejercitar y fundamentar, o sea, ahí hay una estructura en la selección de los contenidos y en los medios de enseñanza. Entonces, estos elementos internos del triángulo funcionan para todos los vértices, no son de uno, sino son de todos. ¿Listo? Entonces, el desarrollo de competencias, la estrategia más adecuada sería aplicar, ejercitar, fundamentar, o aquellas que partan de la actividad inicial. Entonces, ejercitar, fundamentar, aplicar, fundamentar, aplicar, fundamentar, ejercitar, o aplicar, ejercitar, fundamentar. Serían las más adecuadas, siendo las de menores resultados las que arrancan siempre por la fundamentación. Esas serían las estrategias. Ahora, en función de esto, podemos entonces establecer los elementos de la competencia que hemos visto en el módulo 2 y hemos ampliado en el módulo 3. Entonces tenemos esta competencia, elaboro diversas alternativas de innovación tecnológica que solucionan una problemática particular en un campo profesional específico. Se nos da esto como competencia. ¿Cuáles son los procesos cognitivos allí? Obviamente los que tienen que ver con procesos de análisis y síntesis en general, para poder diseñar las alternativas de innovación. Entonces debo identificar el problema primero, ¿cierto? Diferenciar ese problema de otras soluciones. Entonces allí estoy en el proceso de análisis, encontrar sus variables, para después proponer una alternativa de solución, que sería el proceso de síntesis. Esos procesos, este es un elemento de planteamiento del problema que puede partir directamente aquí desde el aplicar. Entonces se le puede proponer a los estudiantes la situación problema, ¿sí? Para después darle las reglas de reconocimiento, que sería fundamentación, y enseñarle entonces qué es una problemática, qué es innovación, qué es un campo profesional específico. Entonces estaría las reglas de reconocimiento asociadas a la fundamentación, mientras que las reglas de actuación, cómo se diseña una alternativa de innovación, cómo se soluciona una problemática, estarían asociadas a la ejercitación. El saber para qué está asociado a la aplicación, las reglas de poder y de querer hacer no están asociadas a las estrategias, sino que son condiciones del sujeto, ¿cierto? Y el contexto de representación sería el lugar de la problemática. Entonces yo puedo plantear esta problemática todavía mucho más específico, podría decir, elaboro diversas alternativas de innovación tecnológica que solucionan una problemática particular de la matemática, de la tienda del barrio, de la química. Entonces el contexto se hace todavía mucho más particular. Y puedo señalar el producto. Entonces el producto será una propuesta de innovación de carácter escrito con un esquema y modelo de representación de la solución. Entonces, como se observa, la estrategia FEA, el modelo FEA,
permite articular los elementos de la competencia y por lo tanto se convierte en una de las estrategias que promueve las competencias en el aula. Estas competencias se promueven a través de actividades. Entonces, una actividad de aprendizaje siempre tiene una finalidad. La finalidad, a grosso modo, sería reconocer los conocimientos de carácter teórico o conocer los conocimientos de carácter práctico. Es una de las finalidades. Pero también están allí asociadas, por ejemplo, el desarrollo de competencias ciudadanas, el desarrollo de aspectos valorativos, deontológicos, el de aspectos comunicativos, sociales. Entonces, la finalidad la determina. Pero generalmente están en conocimientos declarativos y procedimentales. En la escuela española también agregaremos valorativos. Las actividades de aprendizaje actúan sobre el mundo real o sobre el mundo simbólico, es decir, hay actividades que están asociadas con la vida real y hay actividades que están asociadas con el mundo representacional, con un mundo hipotético que es creado por el lenguaje. Entonces, por ejemplo, en la clase de tecnología le podemos pedir a los niños que diseñen una nave espacial para llegar a Marte. Si bien hace parte del mundo real, en este momento se convierte en una categoría simbólica porque no hemos llegado a Marte y no hay posibilidades de hacerlo a mediano plazo. Entonces estaría más en el mundo de lo simbólico. Mientras que si le pedimos que diseñe una solución para el problema del agua en su casa, del consumo excesivo de agua en su casa, estaría sobre el mundo real. En este sentido, las actividades pueden estar más cercanas al mundo real, que puede ser un mundo natural o un mundo artificial. El mundo de las personas, los animales, las plantas son los reinos protísticos y demás, y el reino de lo artificial, que podrían ser los elementos físicos como elaborar una silla, o los elementos lógicos como diseñar un software. Bien, las actividades además están relacionadas con las personas o con las cosas. Con las personas en relación a grupos, comunidades o individuos. Entonces, diseñar, por ejemplo, una silla para Carlos, diseñar una solución tecnológica que reduzca el consumo excesivo de agua en el barrio tal, o diseñar una propuesta tecnológica que descontamine el agua en el mundo. Entonces, estaría asociado con las personas, pero podrían estar asociadas con las cosas. Entonces, diseñar un esfero reciclable que permita escribir en tableros, ¿sí? O con sistemas tecnológicos o con procesos o con servicios o con la generación de nuevo conocimiento. Las actividades constan de medios, contenidos y acciones, como ya lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces, están los medios de enseñanza, los contenidos y las acciones de aprendizaje. Entonces, los medios de enseñanza, que pueden ser libros, software, videos, audios, podcasts, elementos que permitan adquirir el conocimiento, con contenidos de aprendizaje que pueden ser teóricos o pueden ser prácticos o pueden ser en relación a los métodos de solución de problemas, o con procesos de aprendizaje. Entonces, las actividades están asociadas a esos aspectos. Esto sería el diseño de una actividad. Allí los invito a que piensen en qué tipo de actividades son las que ustedes colocan en el aula, cuál es la finalidad o intencionalidad pedagógica, cuáles son esos medios, acciones y contenidos que usted articula para que el estudiante aprenda algo, y los efectos de esa actividad sobre el mundo de lo simbólico y lo real. Por último, las actividades de aula tendrían una estructura siempre. Entonces, en una investigación que hicimos en el 2014 para la Secretaría de Educación de Bogotá, encontramos que los profesores de tecnología siempre piensan, igual que muchos otros maestros, en una intencionalidad que automáticamente los lleva a pensar en una evaluación del aprendizaje, que posteriormente los lleva a pensar en una estrategia didáctica de solución. Sin embargo, en el aula encontramos que, si bien el profesor tiene la intencionalidad nunca se declara, nunca se genera un desequilibrio cognitivo en los estudiantes, no hay una invitación al aprendizaje, se hacen las acciones de aseguramiento, pero se evalúan otras cosas. De allí derivamos esta estructura. Entonces, la actividad, para el diseño de una actividad, tendríamos al menos estos 6 pasos. Primero, defina la intencionalidad, es decir, la competencia a desarrollar. Segundo, proponga una actividad de desequilibrio o activación cognitiva que invite al estudiante a pensar en función de eso, es decir, que se haga consciente de la incompetencia.
que la activación cognitiva lo hace consciente de la incompetencia. Declare el propósito de la actividad, la intencionalidad y los resultados que se esperan de ellos, es decir, invite al aprendizaje, señalando por qué es importante adquirir esta competencia. Para el desarrollo de la competencia, entonces siga el modelo FEA, que es el que hemos explicado en este triángulo. ¿Sí? Aplicar, fundamentar, ejercitar en relación con estos elementos de competencia y establezca unos criterios de verificación del aprendizaje, es decir, una evaluación formativa, que se puede dar a través de observación, a través de exposiciones, a través de preguntas en clase, a través de la entrega de tareas, y finalmente evalúe el aprendizaje. Es importante que la evaluación esté correlacionada con la intencionalidad, es decir, si nos hemos propuesto para este ejemplo el estudiante debe elaborar diversas alternativas de innovación, pues que la evaluación sea las diversas alternativas de evaluación y que en efecto esas alternativas de innovación solucionen una problemática particular. A veces planteamos una competencia, por ejemplo, que el estudiante reconozca el uso de las herramientas y los materiales a la hora de fabricar un auto de balineras y le evaluamos al estudiante que el auto corra o no corra, o que el auto sea bueno y bonito. Entonces allí hay unas condiciones que deben ser coherentes con la evaluación. Bien, con esto entonces hemos terminado este cuarto y último módulo sobre el desarrollo de competencias, de formación por competencias, para lo cual les voy a proponer que evalúen su aprendizaje. Esto lo podemos verificar en el encuentro presencial o en el encuentro virtual que tengamos para este módulo. Entonces, de allí le pido que explique qué es una competencia, cuáles son sus elementos, cómo se desarrolla una competencia, cómo se evalúa una competencia y finalmente que diseñe una actividad para promover el desarrollo de competencias en su área escolar. Con esto, entonces, damos por terminado este curso de formación por competencias. Recuerden, yo soy Carlos Alberto Merchán Basabe, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, en el Departamento de Tecnología, director del Grupo de Investigación Epistemia. Gracias y esperamos que hayan aprendido mucho en este curso.